El gobierno de Canelones reafirma su preocupación sobre los subsidios de los boletos a estudiantes. Realizamos una recorrida por Araban Labs, empresa ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Pando. Canelones adhirió un año más a Mayo Amarillo. En esta edición de Construyendo Canelones compartimos un informe especial. Queremos informar en esta instancia algún tema, si hay alguna referencia en función de los subsidios del boleto de estudiantes y aclarar alguna situación. La primera cuestión, resaltar que el programa Boleto Estudiantil Gratuito es un programa que se creó en octubre del 2005, donde incorporó a ese plan de boleto gratuito al departamento de Canelones y San José. A partir del año 2006 incorpora al resto del país y ahí sucesivamente se han ido llevando adelante mejoras que han permitido al día de hoy que todos los estudiantes de primer y segundo ciclo tengan el boleto gratis y también la edad de la bonificación haya subido de los 16 a los 20 años. Que ese programa es un programa del gobierno nacional y que por lo tanto las partidas presupuestales son también producto del gobierno nacional. La primera aclaración a hacer es que nunca dijimos nosotros que el subsidio del boleto estudiante se haya cortado, se haya caído, se haya bajado. Eso es la primera aclaración para que la gente tenga tranquilidad de que en el inicio de las clases los estudiantes van a tener el boleto de estudiante gratis. Esa es la primera aclaración. La segunda situación es que en el marco de la emergencia sanitaria, tanto el Ministerio de Transportes como la Intendencia de Canelones hemos definido de partidas presupuestales, partidas económicas para sostener la movilidad de los vecinos y las vecinas, sostener que el transporte público de pasajeros siga circulando a pesar de la baja venta de boleto y de la poca cantidad de servicio, y para eso es necesario, insistimos, que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental destinen partidas económicas para sostener esa movilidad. En ese marco fue que planteamos la dificultad que tuvimos o que observamos que en el gasto del subsidio del boleto de estudiante que se va a estar pagando ahora en los meses de marzo y abril, que también vale la pena decir que, como recién decía, son partidas presupuestales que el fin que tienen es apuntalar el transporte y garantizar la movilidad de la gente. En ese caso y en función de lo acordado y lo trabajado, no se reconoce el gasto que hubo en el año 2019 vinculado a las partidas para el transporte de los estudiantes para el boleto estudiantil. El gasto real en el año 2019 había sido de 5,9 millones de pesos mensual y la reserva presupuestal del programa había sido de 4 millones de pesos. Y ahí es donde surge la diferencia por la cual no se reconoce el gasto real, por lo tanto no se transfieren las partidas económicas para sostener la movilidad a las empresas departamentales. Por otro lado, seguimos afirmando y advirtiendo que si estos criterios se mantienen, el riesgo que se corre es que los estudiantes tengan que pagar boleto, vuelvo a insistir, si se mantienen los criterios que se determinaron para marzo y para abril. Es algo que puede llegar a pasar y es lo que estamos advirtiendo. Por otro lado, quiero ser claro en lo siguiente, el proceso, la transparencia del proceso, porque en estos días, entre ayer y hoy, surgieron algunas dudas o pusieron en tela de juicio qué hacía la Intendencia de Canelones con la plata, con esa plata que se giraba desde el gobierno nacional. Y ahí hay que decir que el programa, desde el año 2012, trabaja sobre un sistema de web service, de banco de datos, que está centralizado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En esa base de datos que la maneja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Canelones no tiene acceso a ella, que los centros de educación son los que cargan en esa base de datos los estudiantes que van a hacer uso del beneficio y se les corresponde o no, que las empresas de transporte se fijan en esa base de datos para ver si el estudiante es beneficiario o no, para poder emitir el abono, que todos los días se hace una transferencia de la información de manera online del sistema del Ministerio contra la base de datos del sistema de las empresas de transporte, de cada una de ellas. Todos los días transfieren la información real de la venta de boletos y por lo tanto, cuando llega a fin de mes, pasan raya y el Ministerio de Transporte hace un resumen de qué partida tiene cada empresa para cobrar. Ese monto
se lo informan a las empresas de transporte por un correo, las empresas de transporte te hacen una factura y ahí sí es donde Canelones interviene. Hacemos una especie de mandadero de correo donde agarramos las facturas que llegan y las llevamos al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte chequea que esas facturas que llegan al Ministerio coinciden los montos totales con los montos que le dijo a cada una de las empresas que tienen que facturar. Y a su vez chequea que esos montos, como decía anteriormente, surgen del propio sistema que el Ministerio de Transporte tiene. Y una vez que todo eso está confirmado, las partidas presupuestales destinadas por el servicio se transfieren directamente desde el Ministerio de Transporte a las empresas departamentales, cada una de ellas. Ningún peso de esas partidas pasa por la Intendencia de Canelones, y eso queremos aclararlo porque ayer pusieron en duda qué pasaba con los recursos económicos y qué hacía la Intendencia con esa plata. En Canelones trabajamos para aumentar 50% las calles asfaltadas, llegar al 100% de alumbrado en nuestros barrios y a 120.000 contenedores de residuos domiciliarios. Son más inversiones que se ven y se disfrutan, sumadas a constantes avances en espacios públicos, deportes, desarrollo social, cultural, económico y humano. Juntos seguimos cambiando Canelones. Gobierno de Canelones. La tierra de Canelones, un lugar para vivir, trabajar y disfrutar. Produce para que todo el Uruguay se alimente. Nuestras sabrosas frutas y verduras, nuestra leche fresca y carne natural, pollos y cerdos sin hormonas, vinos de alta calidad, la más pura miel. Son buenos productos que hacen bien. Consumiéndolos, le haces bien a productores que trabajan para ofrecer lo mejor. Te haces bien a ti y a tu familia. Elige Productos Canarios. Hacen bien. Gobierno de Canelones. En Canelones vamos por menos uso de envases descartables, más reciclaje, con ecopuntos, clasificación en hogares con doble contenedor y en pequeños módulos en oficinas y comercios, y más limpieza, con más de 100.000 familias con contenedores domiciliarios, contenedores públicos y nuevo equipamiento. Menos descartables, más reciclaje y más limpieza. ¿Te sumás? Sin vos no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. Buenos días, mi nombre es Laura Mació, soy licenciada en Biología y fundadora de Araban Labs. Araban Labs es el laboratorio de generación de conocimiento en microbiología. Nosotros tenemos un laboratorio instalado en el Parque Científico y Tecnológico de Pando desde diciembre de 2014 y básicamente nos dedicamos a dos líneas de negocios. La primera es formular, producir medios de cultivo y caldos de cultivo prontos para usar. Son insumos que permiten detectar microorganismos como por ejemplo salmonela, listeria, entre otros tantos. Y la segunda línea de negocios es brindar servicios de control microbiológico diferenciados y especializados para las industrias. Bueno, el Parque Científico y Tecnológico de Pando tiene muchas peculiaridades. Tener contextos donde se dé apoyo, por ejemplo, apoyo legal, apoyo empresarial para armar el plan de negocios, vinculación con la academia, son condiciones muy especiales para que un emprendimiento de carácter biotecnológico que tiene más riesgo que un negocio convencional asociado pueda ir desarrollándose. El parque se dedica más que nada a vincular al sector empresarial o productivo con la academia, pero también nos ha puesto a nosotros en relacionamiento con empresas que requieren de repente un servicio microbiológico especial que nosotros podemos darle ese servicio. Entonces se arma un circuito virtuoso que favorece a todos los que estamos en el entorno. Sí, yo creo que este es un modelo que hay que copiar y replicar en el país para que siga volcando no solo en lo productivo o que cree beneficio y valor agregado en las empresas, sino que también crea valor directo en el ámbito social que conforma o que rodea a la organización, ¿no? Nosotros elegimos Canelones para instalarnos porque en la zona en la que estamos había muchos potenciales clientes. Nuestro rubro o el segmento de mercado al que estamos destinados es tanto la industria alimentaria como farmacéutica.
y tenemos en todo lo que es el cordón de innovación distintas empresas que en los últimos años se han ido instalando y que especialmente nos interesaba, no solo por ser canarios, sino también porque veíamos que era una zona geográfica que se venía desarrollando con mucho potencial y que nos podía ser beneficiosos estar instalados físicamente acá por un tema de cercanía. Además, el Parque Científico y Tecnológico de Pando es el único parque en el mundo de estas características que tiene doble certificación para lo que es vigilancia tecnológica y transferencia de conocimiento. Bueno, nosotros desde que inició la pandemia del COVID-19 estuvimos buscando la manera de dar soluciones rápidas, tanto a nivel social, o sea, que puedan llegar al usuario final, a cualquier ciudadano, como pensando también en la industria. Lo primero que desarrollamos fue un servicio que permite protocolizar y acompañar a las industrias para disminuir los riesgos de brotes internos. La segunda solución que brindamos fue la de producir medios de transporte viral. Son unos tubos que lo que contienen adentro es un caldo que tiene todo lo necesario para mantener viable al virus si está presente. Esto porque es importante. Cuando inició todo el tema de la pandemia, todos los países, esto es a nivel mundial, empezaron a necesitar los mismos insumos y los países que los producían muchas veces, incluso por norma, se vieron forzados a volcar la producción hacia lo interno y dejar de exportar. Entonces ha habido una hiperdemanda de estos productos que no podía ser abastecida correctamente. Contar con producción nacional de estos insumos siempre es beneficioso. En una situación así de pandemia creo que se vio a la luz la importancia de contar con excelentes plataformas de ciencia que estén prontas para brindar soluciones y plataformas de empresas biotecnológicas que también no es de casualidad que salen soluciones en el momento, sino porque previamente y durante años se viene trabajando de buena manera y se pueden adaptar fácilmente los procesos para una situación así. Pero esto no solo debería pasar frente a una pandemia, esto debería pasar habitualmente a que un productor, por ejemplo, no tenga que estar esperando reactivos para hacer determinado control durante 60 días. Debemos tener y apostar a la producción nacional de este tipo de insumos para también fomentar las demás cadenas productivas. Las dos pandemias que están declaradas por la Organización Mundial de la Salud han sido recibidas de diferentes maneras, muy diferentes. Creemos que la de COVID-19, la gente, por el miedo a lo desconocido, por algo que se declaró de un principio mortal y que no estábamos acostumbrados a tomar este tipo de medidas, la gente la acató mejor por el miedo a lo desconocido. En cuanto a la siniestralidad de tránsito, es algo que hace mucho tiempo que se viene trabajando y sin embargo, como pensamos que siempre le va a pasar al otro y no nos va a pasar a nosotros, ha generado mucho más cantidad de muertes, mucho más cantidad de heridos y un problema mucho mayor. Por lo tanto, creo que entre ambas, que son pandemias y que son mortales, la siniestralidad de tránsito tenemos que seguir trabajando en ella para poder lograr que los números bajen. La gente tomó responsabilidad en el asunto con el tema del coronavirus y sin embargo, como pensamos que no nos va a pasar, también tenemos irresponsabilidades desde el punto de vista individual. Yo creo que si nos damos cuenta, como dice la campaña, de que cada uno es responsable por lo que hace, pero también es responsable por el daño que le hace al otro, al prójimo, es ahí donde está el kit. Y también cuidar nuestra vida. Tampoco nos damos cuenta que cuando cometemos un error en el tránsito, lo pagamos con la vida humana. Y cuando esos números son contados en vidas humanas, no tiene precio. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que somos cada uno responsables y tenemos que cuidar muchísimo nuestra vida. Por supuesto, adherimos nuevamente, como tantos años,
Canelones se hace presente con diferentes actividades en el marco de lo que es Mayo Amarillo. Con esta situación especial sanitaria que vive el país, se ha tomado la decisión de no hacer actividades presenciales, acompañando decisiones de la Unidad Nacional de Seguridad Vial que va a postergar las actividades presenciales para el mes de septiembre, y nosotros lo que estamos haciendo es, a través de los medios de comunicación, a través de comunicados de la Intendencia, convocando a reflexionar sobre este tema, porque en definitiva la creación de Mayo Amarillo en Brasil, cuando se creó y muchos países adherimos, tenía esa finalidad. Justamente el color amarillo como advertencia, pero fundamentalmente para reflexionar sobre estos temas que, bueno, hacen a la situación de alguna manera de pandemia que también tenemos con la siniestralidad vial. Pandemia que nos deja más de 1 millón de muertos por año a nivel mundial. Y bueno, vaya si eso nos tiene que llamar a reflexión y a preocupación. En el Uruguay, entre 400 y 500 uruguayos mueren a causa de los siniestros de tránsito en nuestro país. Eso tenemos que evaluarlo, tenemos que reflexionar sobre ello y fundamentalmente asumir de que tenemos que entender de que no podemos tener riesgos, que tenemos que evitar los riesgos, y para evitar los riesgos el principio tiene que ser defender la vida. Por eso el trabajo que se hace es de sensibilización y bueno, sin duda hay que tomar conciencia de que esto es una pandemia también. La Organización Mundial de la Salud consideró pandemias ambas situaciones debido al grave riesgo y consecuencias que ha traído a las distintas sociedades del mundo. La comparación que podríamos hacer, que ambas van a depender su avance y sus consecuencias netamente de la conducta humana. Lo del COVID afectó globalmente a todo el mundo y depende de la conducta humana que prospere o no. El tránsito, todo el mundo tiene que movilizarse por una razón de ser y las consecuencias también dependen de la conducta humana. Son pocos los siniestros de tránsito que es a consecuencia tanto de la máquina, del auto, como de la vía. El porcentaje es muy ínfimo. Hay que tomarlo en serio. El tránsito afecta y afecta gravemente a la sociedad, golpea a familias enteras. Las consecuencias que deja los siniestros de tránsito son incalculables, no solo en dinero, sino en pérdidas de vidas humanas, familias destrozadas. La normativa que está establecida, si el hombre se adecuara a la misma, podría evitar muchos de esos siniestros que tenemos que lamentar pérdidas. Tenemos que darnos cuenta del riesgo, tenemos que cuidar la vida, no solo en Mayo Amarillo, sino todo el año. Siempre que nos desplazamos en el tránsito, sea como peatón, sea como conductor, debemos de cuidar la vida, no solo de uno, sino de los demás. Antes de atribuirnos derechos en lo que es el tránsito, debemos atribuirnos las responsabilidades y tomar en cuenta la responsabilidad que tenemos cuando conducimos un vehículo, cuando caminamos en la vía de tránsito y convivimos en sociedad. Si creo que se toma conciencia de la responsabilidad, no solo el 24 de agosto o cuando se hacen campañas intensivas para evitar el siniestro, en la vida cotidiana, creo que mejoraríamos. Por eso es netamente la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como vecinos, respetar las normativas y adecuarnos a una convivencia en paz. De acuerdo con la OMS, digo, son pandemias de distinta índole de repente, pero sí vinculadas a distintas causas, pero pandemia las dos. En cuanto a eso, más que nada entrando a la definición de pandemia, ¿no? La extensión a nivel global, a nivel mundial, con distintas facetas, en una y otra, en la siniestralidad y en el caso del proceso infeccioso del COVID que nos atañe en este momento.
en esta contingencia y en el sentido de que las dos se juntan, aparte de ser pandemia, que va muy de la mano en el comportamiento de las personas, ¿no? En el COVID ya sabemos, el distanciamiento social, el tema de higiene, pero implica mucho digamos, de conducta humana, igual que la siniestralidad, el tema del control de velocidad, respetar las señales de tránsito, ojo con el consumo de alcohol, evitarlo. Así como el consumo de sustancias psicoactivas, drogas y eso, en ese caso, ante consumo de eso, no manejar, siempre esa es la exhortación. Y un poco la mano, como veníamos hablando, de que tratar una contribuyó a la otra, como hablamos en otras oportunidades, disminuyó la siniestralidad cuando hubo un menor aflujo de personas circulando en la vía pública. Ahora que estamos retomando de a poco las distintas actividades con protocolos adecuados a cada una, no perder de vista eso, ¿no? Tampoco volver a situaciones previas que eran un poco, en el ámbito de la siniestralidad, un poco complicadas. Toda esta contingencia, este entorno COVID que nos ha cambiado en todo, nos ha hecho valorarlo y jerarquizar lo verdaderamente importante, ¿no? Que es la vida. Dejamos de lado cosas tal vez que fueron importantes en su momento, pero podrían ser superfluas en este contexto, y lo mismo pasa aplicado a la vida diaria y a la circulación en la vía pública también, ¿no? Valorar la vida, respetar la vida de uno, la de los demás, el entorno social, nos cuidamos uno, nos cuidamos todos entre todos, y seguir haciendo caso a las recomendaciones y ser coherente en ese aspecto.